Buenas tardes, bienvenidos. Acá hoy con un hermano venezolano, alguna vez hablamos con él, ha tenido la deferencia de dejar un poquito su actividad oficial, que es mucha, y atendernos. Marcelo Colucci, como siempre, estas charlas del sur, que así las hemos llamado, Oliver. Eh, ¿Cómo está la situación actualmente? Primero saludemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, Ujú. buenas tardes, Gustavo, Marcelo, saludos. Gracias, hermano. Oliver, ¿cómo está la situación actual en Venezuela con el imperio siempre tirando, siempre molestando, subiendo el valor de la cabeza del presidente y todas esas cosas? ¿Cómo están ustedes hoy? Mira, bueno, por supuesto ya tenemos toda una historia de confrontación, de asedio, de acecho, de ataques sistemáticos. En realidad, incluso en años anteriores, de manera mucho más intensa que en este momento. Afortunadamente hemos logrado un nivel de estabilidad y de solidez en distintos frentes que nos han permitido en este momento tener quizás mayores fortalezas que en años anteriores, bueno, de crisis significativa, sobre todo después de la desaparición física del comandante Chávez. Pero, por supuesto, muy conmocionado el país ante eh, lo que calificamos de locura, de osadía sin límites por parte del imperialismo estadounidense. Como saben, recientemente hubo un pronunciamiento de una fiscal estadounidense que, bueno, ante la opinión pública planteó que se ofrecía una recompensa por el doble del valor por cualquier información que condujera a la detención del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Algo que nos parece un mecanismo mercenario y completamente primitivo para referirse, además, al jefe de Estado de una república independiente como la nuestra. Así están acostumbrados a tratar al mundo, ¿no? Porque además se presumen que son comisarios del mundo, ¿no? Y utilizan ese tipo de mecanismos extraterritoriales, antijurídicos, violatorios del derecho internacional, irrespetuoso con los pueblos, independientemente de la opinión que puedan tener sobre tal o cual gobierno, en este caso el nuestro. Bueno, elevando esa fulana recompensa al valor de 50 millones de dólares, ¿no? Que es lo que han planteado. Eso obviamente es un mecanismo que no tiene tanto un significado económico, considerando lo que están dispuestos a invertir en la industria de la guerra, que eso es prácticamente nada para lo que están dispuestos a dedicarle, y no solamente dedicar, en este caso, los recursos al pueblo estadounidense, sino incluso exigirle a países de Europa que gasten en presupuesto militar para invadir a otros pueblos. Eso desde el punto de vista económico es irrisorio en comparación con lo que están dispuestos a gastar del presupuesto del pueblo estadounidense. Pero simbólicamente lo que plantea es que, bueno, están dispuestos a ofrecer más recursos por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, una convocatoria a mercenarios de todo tipo bueno, abocarse en una carrera desenfrenada por la cacería del presidente Nicolás Maduro. Eso ya tiene tiempo de alguna manera funcionando así. Recordemos que incluso el dueño de una contratista mercenaria como es Blackwater, Eric Prince, incluso convocó a una colecta pública, ¿no? A través de las redes sociales para concentrar recursos para financiar la persecución y la cacería del presidente Nicolás Maduro, lo que nos pareció siempre una convocatoria completamente
descocada y que además para nosotros fue realmente incluso una estafa a buena parte de sus seguidores porque ni eso se concretó, ni se va a concretar, ni le dieron ningún tipo de respuesta o rendición a quienes pudieron haber hecho algún tipo de aporte para esa convocatoria. No obstante, por supuesto que conmociona el nivel de osadía que tiene el Estado estadounidense, pero además en la misma semana se filtra un informe, perdón, una información donde se evidencia que Donald Trump estaba prácticamente autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir para perseguir a lo que ellos han señalado como carteles de narcotráfico. Sabemos que detrás de esto hay toda una narrativa que han construido internacionalmente donde han acusado a dirigentes venezolanos de encabezar lo que ellos llaman el cartel de los soles, ¿no? Como han construido otras narrativas, por ejemplo, donde han pretendido asociar a todo venezolano en su país con el Tren de Aragua, que es una banda que además fue desmantelada por los órganos de seguridad venezolanos, pero bueno, detrás de eso hay todo un intento de criminalización en contra de la venezolanidad. Entonces, eso han sido, digamos, los últimos acontecimientos y también internamente el Estado venezolano logró desmantelar una operación convocada por sectores extremistas donde incautaron una gran cantidad de explosivos que iban a ser usados en un espacio público, en una plaza, en una zona céntrica de Caracas con una posible onda expansiva en caso de que llegaran a activarse de unos 400 metros alrededor de ese espacio, lo que era una operación terrorista de alta magnitud y asimismo incautaron otro material explosivo y material militar estratégico en un galpón ubicado en una ciudad del oriente del país. Todo eso ha pasado esta misma semana. Entonces, bueno, así estamos, resistiendo a cada embate, a cada ataque, eh, que, bueno, funciona de manera coordinada y en distintos frentes, diplomático, comunicacional, militar, eh, desde distintos flancos. Así estamos. Oliver, te hago una pequeña pregunta. Oliver sigue siendo diputado estadual, ¿no? Correcto, correcto. Eh, Te quiero hacer una pregunta porque también la prensa global informa mal. Hablan de la oposición como esta gente que se proclamó, que nunca mostró las boletas, nada. Pero ustedes tienen una oposición formal dentro de Venezuela que compite, que pierde con ustedes, municipios, algunos los gana. También está dentro del sistema. Sí, sí, sí. Y de hecho, en las últimas elecciones del 27 de julio pasado, esa oposición logró hacerse con 55 alcaldías de un total de 335. O sea, una oposición beligerante, es una oposición que existe, es una oposición que disputa electoralmente, pero que decidió desmarcarse, deslindar de esa oposición extremista, fascistoide, que incluso ha llamado en distintos momentos a la abstención, ¿no? Y que ha optado por la vía insurreccional y de operaciones encubiertas contra el Estado venezolano. Esa posición que llamamos institucional, una posición, si queremos llamarlo así, también democrática o que por lo menos tiene expresiones electorales, bueno, viene construyendo de alguna manera otra, otra expresión de la derecha eh, que por lo menos respeta las causas institucionales o por lo menos es lo que esperamos se siga manteniendo, ¿no? Es una operación que además está cansada de ser tutelada desde afuera, que ha Claro. denunciado en distintos momentos que quienes han dirigido la política de la oposición históricamente han sido los Estados Unidos, han sido los embajadores y operadores norteamericanos, entonces ha decidido deslindar. Claro, en esa misma elección de alcaldías, eh, el,
Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo de 335, 280 alcaldías, ¿no? Tuvo un triunfo evidente y rotundo. Pero bueno, respetamos que hay un liderazgo emergente de la oposición al gobierno y consideramos que eso además es sano, ¿no? Y bueno, por supuesto, seguiremos dando la disputa y la batalla de ideas, la batalla política, la batalla social por demostrar la justeza del proyecto bolivariano, pero bueno, nos parece un buen indicador. Marcelo, todo tuyo el diputado, ¿eh? Bueno, creo que lo que dice Oliver es totalmente así, es lamentable, es penoso, es injustificable, pero Estados Unidos se sigue sintiendo el dueño de Latinoamérica, el dueño del mundo. Pasa que acá en Latinoamérica, con el avance real de China, Rusia, este proceso de desdolarización que ya está en marcha con los BRICS, claro, toma a Latinoamérica como su reaseguro obligado. ¿No? Lamentable para nosotros, los que vivimos en cualquier país latinoamericano, ¿no? Esto más o menos igual en todos lados, desde 1823, la tristemente famosa doctrina, llamada doctrina Monroe, esto de América para los americanos del norte, para nosotros, ¿no? Léase Estados Unidos. Esto Ujú, sigue siendo una realidad, que nadie se meta acá. Rusia, China ahora tienen injerencia, pero ni pensarlo, ¿no? Acá estamos nosotros apropiándose de los recursos, de la historia, de la fuerza de trabajo latinoamericana. Y Venezuela está en la mira particularmente por lo que significa en términos de recursos. Por supuesto, este es el mal ejemplo. Cualquier país que se fue de la órbita o intenta irse o se va medianamente de la órbita norteamericana, Cuba en su momento, Nicaragua, cualquiera, incluso opciones por vía democrática, como Salvador Allende en su momento en Chile, etcétera, ¿no? Hay tantos ejemplos, bueno, el caso de Omar Torrijos en Panamá, algunas décadas atrás, Velasco Alvarado en Perú. Hoy día incluso el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, em, el MAS en Bolivia, cualquier intento de salir, de desalinearse de la política que impone Washington es castigada con golpes de Estado, con atentados. O sea que Venezuela es un mal ejemplo porque desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, fin del siglo pasado, montándose en todo un descontento social que ahí estaba, ¿no? El Caracazo, recordemos, ese gran movimiento antipolíticas neoliberales, ¿no? Fue la primera reacción en toda Latinoamérica contra las políticas neoliberales, ¿no? A partir de eso, claro, ese mal ejemplo que puede cundir Venezuela, que se aúna con Cuba, hay que terminarlo. Pero además, y ahí está la cuestión, ¿no? Venezuela es un gran productor de petróleo, es la reserva probada, y no me dejará mentir Oliver, la reserva hasta ahora, la reserva probada más grande del planeta, creo que son 305.000 millones de barriles, ¿no? Lo cual da para varias décadas todavía de consumo, ¿no? Y según cómo se haga, un consumo racional, etcétera, puede dar para todo un siglo esto, ¿no? Bueno, eso es un tesoro absoluto que las multinacionales yanqui, ¿no? No quieren perder, no están dispuestas a perder. Y el Estado estadounidense, el Estado representado en este momento por Trump, de una manera especial, muy peliculesco, muy cowboy de películas, llevándose al mundo por delante. Por supuesto que es una manera muy histriónica de llevar adelante el proyecto hegemónico de Estados Unidos, pero que en esencia no es distinto a cualquier presidente norteamericano, ¿no? Se dijo hace un tiempo, surgió esta narrativa mentirosa, por supuesto, ¿no? Que en Venezuela hay una dictadura y la cuna de la democracia, como sería Estados Unidos, tiene que salvar eso, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Bueno, todas estas palabrerías vacías, ¿no? Que no dicen nada en boca de cualquier funcionario norteamericano. Tiene que salvar a los pobres venezolanos de esa dictadura sangrienta castrocomunista. En Venezuela no hay ninguna dictadura, hay mucho petróleo
Eso es lo que hay. Y hay una gran reserva de otros minerales estratégicos, gas también, minerales estratégicos fundamentales para las tecnologías de punta que utiliza Estados Unidos. Entonces, lo que vemos desde hace años, desde que aparece la figura del presidente Chávez. Ha sido un ataque continuo con todos los medios habidos y por haber, ¿no? Desestabilización, bloqueo, atentados, las guarimbas, las famosas esas guarimbas, los supuestos alzamientos populares. Y sigue, ¿no? Esto de ponerle precio a la cabeza del presidente, hace recordar una película de vaqueros, una mala película de vaqueros. ¿Por qué no le ponemos precio a la cabeza de Trump? Parecen cosas hasta absurdas, ridículas, ¿no? Bueno, ese es el panorama que tenemos, ya lo describió perfectamente Oliver. Creo que eso es lo que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Gustavo Petro, político que viene de la izquierda dura, ahora que juega en el marco democrático de la institucionalidad parlamentaria, bueno, también es atacado continuamente por la derecha nacional manejada por Estados Unidos. Nada de lo que pasa en términos políticos en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, nada escapa al control, a la supervisión, a la manipulación de Washington. Y lo que pasa en Venezuela, bueno, yo viví algún tiempo en Venezuela, con Chávez vivo todavía unos años atrás, ¿no? El momento de mayor expansión del movimiento bolivariano ese ataque continuo se ha profundizado. Chávez murió, quedó esto en la borrasca. Yo no sé si eso se puede demostrar así claramente, Oliver lo sabrá decir mejor, si fue realmente una muerte natural o un cáncer inducido, como todo parece indicarlo, ¿no? O sea que siguen atacando como lo hicieron con Cuba en su momento y lo siguen haciendo como lo han hecho en Nicaragua en su momento, una guerra terrible, una guerra de 10 años con la famosa, tristemente famosa Contra. Bueno, Venezuela con otras características sigue también ese acoso, ese bloqueo, ese ataque inmisericordia. Y ahí va Venezuela tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. Su ingreso a los BRICS puede marcar una diferencia, una Vetado por diferencia Lula. vetado por Lula, por eso, de momento sí, la posibilidad de ese ingreso. Pero en fin, la historia no está terminada y se sigue tejiendo, ¿no? Oliver, ¿qué sensación te produce en los ámbitos oficiales esto de que Lula vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS? Te digo de los BRICS porque hemos trabajado con Marcelo toda esta cuestión del sur y del sur-sur. Hemos hablado con compañeros y con amigos africanos, nos hemos ocupado de Traoré, en fin. ¿Qué sensación te produjo esto que Lula impugnara la llegada de Venezuela a los BRICS? Bueno, creo que en general nos cayó bastante mal ese gesto de parte de Lula y del gobierno brasileño, sobre todo porque históricamente hemos considerado al PT y a Lula como grandes aliados continentales, ¿no? Eh, y obviamente, digamos, toda la fraternidad del comandante Chávez con Lula en su momento y otros grandes líderes de la época, para nosotros marcó una épica de la que hemos sido parte. Eh, de manera que de quien menos esperábamos un gesto así era precisamente de Lula. No obstante, también entendemos que hay una caracterización que, para ser bastante objetivo, eh, quizás es lo que prevalece, siendo el PT y el gobierno de Lula expresión de una correlación de fuerzas a lo interno de Brasil, donde, bueno, el empresariado tiene un papel, y la gran burguesía brasileña tiene un papel decisivo también en buena parte de la política internacional. Entendemos que además, lamentablemente, hay una suerte de ingenuidad en algunos gobiernos que creen que, distanciándose del gobierno venezolano, que ha sido cancelado eh, mediáticamente, que ha sido criminalizado, van a eh, tener van a ser más tolerados por parte de Estados Unidos y de otros poderes fácticos. Les abriría un Pero crédito frente al imperio. claro,
básicamente para congraciarse o para evitar quizás caer, digamos, en la mira del imperialismo. Eso definitivamente no ha sido así. Lo mismo pasó con Gustavo Petro y bueno, últimamente hemos visto cómo más bien ha tenido que cerrar filas en alguna medida con el gobierno venezolano frente a esta pretensión anunciada de que la Fuerza Armada estadounidense actúe en persecución de los carteles de droga que Estados Unidos califica como tal, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, han tenido que descubrir por vía de fuerza que no tiene ninguna lógica congraciarse con Estados Unidos. Han sufrido de todas maneras la guerra comercial arancelaria de Estados Unidos frente a esos países, cosa que los ha hecho reaccionar efectivamente. Ahora, creo que no solo digamos, en el marco de los BRICS, Venezuela tiene una posibilidad, obviamente esa es la principal apuesta, pero en este mismo momento, Venezuela es uno de los países que mayor crecimiento económico ha tenido en el continente, ¿no? Con eso que ha sido reconocido, más de un 6%, 7% ha sido el crecimiento para 2025, y esto en medio de, bueno, más de 1.031 sanciones o medidas coercitivas que hemos venido enfrentando, lo que quiere decir que ni siquiera así han podido contener las potencialidades productivas en la que hemos depositado, digamos, nuestras esperanzas colectivas, ¿no? Y no solo eso, también desde el punto de vista social, recientemente un informe de Naciones Unidas demuestra cómo el índice de prevalencia en subnutrición ha disminuido en más de un 11% desde 2018 a 2024, lo que quiere decir que también hemos abatido un hambre que intentaron provocar con todo tipo de sabotajes, con el ataque al ingreso público nacional. Eso quiere decir que Venezuela ha encontrado unos mecanismos para resistir este acecho del imperialismo y bueno, está dándole también, creo que un sano ejemplo, ¿no? Sin ninguna eh, altanería, ¿no? Pero sí un sano ejemplo de que es posible mantener una posición digna frente al permanente chantaje de los poderes económicos ante cualquier alternativa que, como ustedes decían, escape de la órbita de los intereses estadounidenses. Y ese, bueno, definitivamente tiene que ser nuestro papel y además insistiendo en construir un modelo democrático, popular, alternativo, que hasta ahora no ha dejado de insistir en que frente a estos ataques, definitivamente la apuesta estratégica tiene que ser a la transformación del Estado, tiene que ser a darle cada vez más poder a la gente, ¿no? Para decidir sobre los recursos públicos. Marce, Y bueno, comparto totalmente que Venezuela está en lucha, está resistiendo. Claro, y avanzar política, social, económica, culturalmente, en esas condiciones es difícil, es muy difícil, no imposible. Todos los países que de algún modo caminaron hacia una estrategia postcapitalista, desprendiéndose de Estados Unidos y de las potencias europeas capitalistas también, ¿no? Todos han sufrido ataques de los más variados, ¿no es cierto? Eso creo que es una cosa que nunca hay que olvidar. La corporación mediática internacional, capitalista, por supuesto, presenta el supuesto fracaso del socialismo, cualquier socialismo, ¿no? Lo presenta como, bueno, la gente huye de Venezuela, huye de Cuba, la gente está hambreada, presenta una visión mefistofélica, diabólica, ¿no es cierto? Esos no son paraísos, son infiernos. ¿No? No hay que olvidarse que todos los países socialistas, desde la Unión Soviética, China, Vietnam, Nicaragua, Venezuela en su intento, la revolución bolivariana, la construcción del socialismo del siglo XXI, todos han sufrido siempre brutales ataques
de la derecha global, del capitalismo internacional, fundamentalmente de Estados Unidos, que se siente y actúa como gendarme global, ¿no? Toda la Unión Soviética, o sea, toda la invasión nazi ya de la Segunda Guerra Mundial, tenía como cometido destruir el proyecto socialista, ¿no? El primer Estado obrero campesino, 27 millones de vidas le costó, 75% de su infraestructura destruida. Todos los países, Vietnam, 400.000 millones de litros de napalm y agente naranja, que es en Nicaragua, bueno, una inversión monstruosa, 1.000 millones de dólares distribuidos en toda una década para una fuerza insurgente como la Contra, que realmente hizo la vida imposible, ¿no? Y Venezuela, que no sufre un ataque militar directo, no se atreven, no pueden, van valorados y se ve que no es no es la estrategia viable, pero sigue sufriendo un ataque tremendo. Pese a eso, va creciendo. Claro, hay problemas, es real que hay muchos problemas, hay cosas que solucionar, que revisar, etcétera, ¿no? La construcción del socialismo del siglo XXI, ahí va, hoy día no es que salió de agenda, pero no es la prioridad. Está en entredicho esto, la sobrevivencia del proyecto nacional. Y eso fuerza bueno, a veces a cerrarse, como ha pasado en cualquier experiencia socialista. Pero creo que lo de Venezuela, la resistencia, como ha sido la de Cuba, es un ejemplo de dignidad, ¿no? Es absolutamente mentira que en Venezuela se está tan mal como aparece en la prensa, ¿no? La gente huye despavorida, ¿no? Claro que se va gente, por supuesto que hay inmigración, claro, ante el bloqueo, ante una guerra económica sin piedad, claro, se producen problemas reales, como pasa en Cuba, claro, pero todo eso. Habrá causas internas, endógenas si uno quiere, pero no hay que perder de vista nunca este marco referencial fundamental que es el ataque del imperialismo, ¿no? Sin considerar eso, yo creo que no podemos entender nada de lo que pasa en Latinoamérica, nada. Cada país con su particularidad, por supuesto, pero ahí está la figura del imperio siempre presente, tratando de manejar los destinos, ¿no? Bueno, se trata de resistir eso. Es lo que está haciendo Venezuela. Oliver, cuando Marcelo habla con mucha convicción, además esto del socialismo del siglo XXI, ¿qué vínculo tienen con África, con Burkina, con Cuba, obviamente tienen estrechas, con China, con Rusia? ¿Es posible un mundo mejor, más justo, que distribuya mejor la renta? ¿Se lo imaginan así esto? Por supuesto. Y evidentemente tenemos siempre, digamos, una serie de acciones y de articulaciones eh, unitarias, de alianzas, ¿no? De distintas escalas con distintos pueblos del mundo, no solo con los gobiernos, no solo con los estados, sino también con las organizaciones populares, con movimientos sociales. La Asamblea Internacional de los Pueblos, por ejemplo, es una de las plataformas que hemos venido apalancando, pero obviamente eh, también todas las plataformas de unidad latinoamericana y caribeña, la CELAC, obviamente, UNASUR, que han sido instancias que han sido duramente atacadas, ¿no? Por el Telesur, imperialismo. Telesur, como Claro, proyecto claro, fundamental. que por cierto está cumpliendo 20 eh, años. justamente ya otro aniversario más, sí señor. Que no es poca cosa, ¿no? Porque ha logrado sobrevivir a la persecución de estos gobiernos o estos sectores que se han alzado con los gobiernos en distintos países No, pero que del además es continente, trascendente, ¿no? Oliver, tener otra visión. No todos son los medios hegemónicos del Por norte. supuesto. Por supuesto. Y sabemos que eso es un objetivo permanente del imperialismo. Si no veamos cómo precisamente periodistas de Al Jazeera han sido masacrados en Terrible. estos en días recientes por parte del Estado sionista de Israel, ¿no?
en ese genocidio que cometen contra el pueblo palestino. Pero claramente, como bien decía el comandante Chávez, para nosotros nuestro norte es el sur, ¿no? Y es ahí donde hemos buscado aliados fundamentales. Precisamente el Frente Antifascista eh, es uno de los intentos más recientes que se han venido, eh, digamos, estimulando, promoviendo. El año pasado hubo una convocatoria importante a distintos países que, si no necesariamente coincidimos en la idea del socialismo y sobre todo una visión particular del socialismo, sí coincidimos, ¿verdad?, en la necesidad de hacerle frente al crecimiento fascista y neofascista en todo el mundo. Y frente a eso, obviamente, tiene que haber un primer nivel de unidad. Bueno, luego están otros niveles de unidad, por ejemplo, como con los países del ALBA, de los pueblos, el ALBA TCP, ¿no?, que ya sería un núcleo duro, digamos, con países como Cuba y Nicaragua, con quienes tenemos mucha más coincidencia. Pero fíjense, una de las cosas que no quería dejar por fuera y que tiene que ver también con toda esta persecución ha sido la narrativa imperialista que se ha construido contra Venezuela. eh, y que ha buscado criminalizarle y responsabilizarle del narcotráfico. Y lo digo porque evidentemente en estos días va hacia allá justamente el ataque de los Estados Unidos. Y una de las cosas que demuestra un informe de Naciones Unidas, ¿no?, de la Organización sobre Delitos y Drogas, un informe de este año, es que el 87% de la producción de la droga en Colombia va dirigida a Estados Unidos, al consumo en Estados Unidos. Pero además que tiene como ruta precisamente los países que tienen acceso al Pacífico, dígase Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, fundamentalmente. Ese mismo Ce- informe y declara a Centroamérica. Declara a Venezuela un país libre de cultivos ilícitos y un país libre de procesamiento de drogas, ¿no? De manera que esa calificación mediática que usa Estados Unidos no tiene asidero en la realidad, ¿no? Busca justificar acciones militares contra Venezuela. Lamentablemente, bueno, hay una gran influencia en redes sociales, habrá quien compre ese relato, pero es muy necesario en este caso poder desmontar esa operación comunicacional, porque lo que hemos visto es que toda vez que hay un esfuerzo de criminalizar y de cancelar mediáticamente, de estigmatizar a determinados pueblos del mundo, pues lo que viene es la justificación de la liquidación física, como está pasando precisamente con Palestina. Entonces, frente a eso, obviamente tiene que haber una reacción muy oportuna para, bueno, desmontar estos falsos positivos. Marcelo, te quedan Era 2 minutos para que nos deje el mensaje esperanzador. Reconforta escuchar a Oliver, saber de la lucha que tienen, de las dificultades por las que atraviesan, pero ahí siguen firmes. Claro, y qué bien, y hay que apoyar todos estos procesos, ¿no? Por supuesto que el narcotráfico, con esto nos podemos extender todo un día hablando, pero el narcotráfico es un buen caballito de batalla que le sirve al imperialismo Claro. para atacar, ¿no? Desde estos países nos envían la droga. Es un problema complejísimo este, el de la droga. En Estados Unidos entra diariamente 1,5 toneladas de droga, ya sea Habría que analizar cocaína. desde el principio del invento de la drogadicción y las adicciones, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene nombre y apellido, Claro. nace en los 60, Operación Caos de la CIA para bloquear los movimientos estudiantiles, movimientos hippie que se alzaban contra la guerra de Vietnam. O sea que el tema de la droga da para muchísimo. Y el narcotráfico, el supuesto, la supuesta lucha contra el narcotráfico justifica invasiones, etcétera, y gastos militares fabulosos. Bueno, Venezuela y Maduro particularmente, el presidente Maduro, es víctima de esta narrativa mediática que lo pone, bueno, como
principal capo, un capo fascineroso, ¿no? Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo denodado para romper ese cerco mediático que se está haciendo, que se hace ya desde hace décadas, ¿no? Contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Creo que hacer estas entregas, ¿no es cierto? Yo no sé cuánta gente nos ven, por supuesto que el bombardeo mediático de los medios capitalistas globales, CNN, qué sé yo, es enorme, pero ahí tenemos Telesur, ahí tenemos este programa, y como tantos otros, ¿no? Que bueno, que dan otra visión de las cosas. Por supuesto que Tendríamos que hacer Venezuela una gestión con resiste. Oliver para que nos lo difunda Telesur. Por ejemplo, no me parecería mal eso, ¿no es cierto? Mostrar que hay algo más que la versión capitalista, Exacto. imperialista global, ¿no? Te Claro quedan que sí. 30 segundos. Bueno, hay que seguir resistiendo, ¿no? El futuro es nuestro, vamos a decir, sí, creámonoslo, el futuro es nuestro. Oliver, Claro que sí. hermano, Ujú. un gusto tenerte, compartir estos minutitos contigo. Gracias por lo que haces y ya te vamos a molestar de nuevo, ¿eh? Seguro, gracias a ustedes más bien por el espacio y bueno, por abrir todas estas compuertas para brindar también un modesto, humilde testimonio de lucha de quienes estamos resistiendo y además en ese mismo trance construyendo todos los días nuevas experiencias, transformaciones, inventos revolucionarios por más democracia y más vida. Chao, mi hermano. Venceremos. Chao, Marce. Un gusto, nos vemos. Cuídense. Hasta la Igual, próxima. igualmente. San Rafael, tu municipio.